La enseñanza de la lengua es clave en el proceso de escolarización. Esta hace posible la organización del pensamiento, lo que nos lleva a conocer e interpretar la realidad. Además, representa el eje de la vida social. Pero, ¿cuál es su objetivo? ¿Para qué y cómo enseñamos la lengua? ¿A qué nos enfrentamos los docentes del área de la lingüística cuando intentamos que nuestros alumnos aprendan? Descubramos juntos las respuestas a estas preguntas. La enseñanza lingüística debe tener como objetivo prioritario el desarrollo de las destrezas comunicativas: leer, escribir, hablar y escuchar. Esto puede lograrse si se trabaja bajo un enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, el cual se trata de un modelo de aprendizaje-enseñanza de la lengua cuyo propósito es que el alumno adquiera los conocimientos y desarrolle las destrezas y habilidades que conforman la competencia comunicativa. La competencia comunicativa, que a su vez es competencia lingüística, discursiva, semiológica, estratégica, sociocultural, entre otras, se define como la capacidad de oyentes y hablantes para comprender y emitir mensajes adecuados a diversos contextos. Ahora pensemos, ¿de qué forma se implementa este enfoque en los planes y programas de estudio de educación actual? Así es, a través de las prácticas sociales del lenguaje. Estas son las pautas para interactuar y enmarcar la producción de interpretación de textos, ya sean orales o escritos. Comprenden las diferentes formas de participación en los intercambios orales para hacer análisis, lectura, interpretación, estudio y aproximación a la escritura. Entendemos que las prácticas sociales del lenguaje, dentro de la enseñanza de la lengua y la literatura, permitirá a los estudiantes aprender a hablar e interactuar con otros, interpretar y producir textos, identificar problemas y solucionarlos, y transformarlos para crear nuevos géneros. Todo proceso de enseñanza y aprendizaje del español debe estar centrado en las prácticas sociales del lenguaje. Así, el estudiante se enfrentará a diferentes retos cognitivos y obtendrá las herramientas necesarias para lograr superarlos. Un docente siempre está enfrentando diferentes desafíos en su práctica. ¿Todos mis alumnos aprenderán con esta misma actividad? ¿Cómo puedo hacer que les interese la lectura? ¿Cómo hago para que participen activamente en la clase? En fin, son muchas preguntas que, al principio, pueden parecer no tener respuesta. Sin embargo, tenemos que convertirnos en expertos para tomar decisiones y orientarnos con las prácticas sociales del lenguaje. Busquemos soluciones juntos. ¿Por qué los reportes de lectura de mis alumnos están tan mal escritos? Parece que ni siquiera la leyeron. No tienen coherencia las ideas, no conocen a los personajes, no logran describir la problemática ni cómo lo solucionan en la historia. Bueno, si yo mismo elegí la obra para que todos la leyeran por igual. Ahí está el problema. Necesitamos que los alumnos lean diferentes géneros. La mejor estrategia didáctica es darles la libertad de elegir y leer su propia obra. Esto nos ayudará a que el estudiante comparta sus experiencias de lectura. ¿Y qué actividades o estrategias puedo hacer para lograrlo? Bueno, pues conoce a tu grupo. Haz un listado de autores y de obras literarias acordes al grado de secundaria. Dedica una sesión a la semana para la lectura. Deja que tus alumnos hagan anotaciones, encuentren lo que más les llama la atención y que compartan sus ideas con sus compañeros. Al final, puedes pedirles que elaboren un reporte de lectura o una crítica literaria. Bien, alumnos, ¿cómo les fue leyendo 100 años de soledad de Gabriel García Márquez? Mal, maestra. No entendí muchas cosas. La lectura se me hizo muy pesada. Usaba un lenguaje muy rebuscado. No seguí el hilo de la historia, no logré identificar a los personajes. Fue un desastre. Señal de que no tienes comprensión lectora. No, más bien tú no le brindaste la oportunidad de familiarizarse con la lectura. Te explico. Es importante que los alumnos tengan la libertad de leer obras que les gusten. Esto hará que ellos vean la lectura como un hobby y no como una obligación. Pero yo no puedo leer todos los libros que elijan. Serían muchísimos. Pero no tienes que hacerlo.
Puedes crear un espacio en donde tus alumnos compartan en vinas o en equipos sus avances en la lectura. Esto les ayudará a comprender mejor la historia, a los personajes o a la situación que atraviesan. Pide a tus alumnos que hagan un reporte de lectura semanal, en el que solo te platiquen su experiencia. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué se les hizo más pesado o fácil de entender en la obra? ¿Qué cambiarían? ¿Cuál fue su momento favorito? Esto los motivará a continuar con la lectura. Ay, suficiente. Estoy cansado de este tema. A los alumnos no les interesa hacer obras de teatro. No, pues no saben escribir un guión, no entiendo a sus personajes. La historia no tiene sentido. Definitivamente este tema no debería estar en el programa. Quizá ese es el detalle. Es importante que como docentes marquemos claramente los objetivos de los temas que vamos a ver durante el ciclo escolar. Estás planificando el tema de la obra teatral. ¿Por qué no lo haces temático? ¿Qué tal que tus alumnos hagan dramatizaciones sobre las leyendas tradicionales mexicanas? Estarás fomentando la investigación, la selección de información, la creatividad, los conocimientos sobre las obras de teatro y estoy segura de que además de eso pasarán un buen rato y se divertirán mucho haciendo este proyecto. Da una guía específica. Paso a paso enséñales a escribir un guión. Enséñalos a desarrollar a los personajes. Enséñalos a cómo crear los ambientes y las escenificaciones. Y lo mejor es que, bajo esta metodología, tú serás el productor. Tus alumnos se acercarán a ti para que revises sus guiones, les expliques lo que ellos necesitan y finalmente puedan presentar su obra al resto del grupo.